la diferencia que hacemos de R en R y la diferencia de R en Rn. Aquí, si ustedes observan, entre esta regla de correspondencia con esta, pues la primera R significa que es una variable y la segunda R pues nos da a nosotros a entender que ya se trata de un conjunto en donde aquí ya tenemos un vector. Aquí no tenemos un vector, pero sin embargo tenemos ahí una componente nada más de ese vector y aquí tendríamos ya la posibilidad de trabajar más, como en este ejemplo. Bien, para eso llega la definición número 1 y se nos comenta que una función vectorial de una variable real es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores o puntos en Rn. Esto se observa de esta manera, R en Rn. Entonces aquí, por medio de la definición número 1, recuerden ustedes que esta R, esta primera R, se refiere al dominio y el rango sería este, que sería R a la N. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una función f de t que es igual a tener 1,3,2 más t, 1,1,2. Y esto es igual a esta o a este vector. Recuerden que estas comas, una coma y la segunda coma, pues a nosotros nos debe identificar esas componentes. Entonces, esta función antes nosotros en la unidad número 1 la conocimos como la ecuación de una recta. Ahora por medio de la unidad número 3 ya la identificamos como una función vectorial de una variable. Y aquí está simplificado. Si ustedes observan, tenemos una sola variable, que en este caso es t. Vean ustedes aquí, ustedes pueden decir que f de t es r. ¿Está en dónde? En R3. ¿Por qué en R3? Porque tiene una, dos componentes y tres componentes. Y aquí nos dicen que los valores de t deben de pertenecer al dominio de la función f, es decir, a los reales. Y esto es a lo que nosotros describimos como una función vectorial de una variable real. Repito, para que nosotros estemos trabajando una función de una variable real, es que nosotros aquí tengamos solamente una variable. En este caso pudiera ser x, pudiera ser y, e incluso en este ejemplo es t. Y en la siguiente parte, el rango, recuerden el rango en este ejemplo sería estas componentes que tenemos, la componente 1, componente 2 y componente 3. Entonces aquí ustedes pueden definir que la regla que le corresponde a esta función vectorial de una variable real sería R en R3. Y eso se da porque R es una variable, ya lo vieron ustedes aquí, y R3 porque tenemos tres componentes. Es un vector, repito, de tres componentes. Ok. Bien. Ahora, nosotros podemos decir que el rango de la función f es un conjunto de vectores en R a la n y la podemos escribir de esta manera. Si ustedes observan, aquí tenemos f, la función f, que pudiera ser aquí una función 1, función 2, hasta función n. Incluso donde f de iésima de t sería la iésima función correspondiente de la función f de t. Bien, recuerden ustedes que aquí, cuando hablamos del vector Rn, pues se refiere a un vector, pudiera ser una más de dos componentes o de tres, pudieran ser de más. Bien, entonces, aquí se nos comenta que una función vectorial f con rango, recuerden ustedes el rango, ¿cuál sería el rango? Sería en R a la n, se definen n funciones reales como f1, f2 hasta fn, que tienen el dominio de la función como su dominio. Recuerden que el dominio nos está proporcionando en cada una de esas funciones, tanto para f2 y fn. Bien, vamos a analizar la siguiente parte, que se nos dice que esta representación de una función vectorial en términos de sus funciones componentes nos permitirá aplicar en las funciones vectoriales de una variable real los métodos desarrollados en el cálculo de las funciones reales de una variable real, es decir, del cálculo diferencial. Entonces aquí vamos a intentar recordar, bueno, ustedes intenten recordar, pues esos temas de cálculo diferencial que se les impartieron en su primer curso. Ahora, aquí menciona algo muy interesante en esa parte,
de funciones componentes. Las funciones componentes en este momento se refieren a que ustedes conocen la función vectorial. Recuerden que esa es nuestra función vectorial. Y las funciones componentes serían estas, f1, f2, incluso fn, nésima. Entonces, estos tres aquí visualizados en esta lámina, vamos a suponer que tuviéramos tres, repito, por ejemplo, aquí tuviera n igual a 3, tendríamos una función vectorial con tres componentes. Si yo les quito este término, ustedes dirían que tendrían una función vectorial con dos componentes. Entonces depende mucho qué cantidad tengamos en esas funciones para trabajar. Y recuerden que eso nos da a nosotros a entender qué conjunto de vectores estaríamos trabajando. En este caso sería r a la n. Bien, en el ejemplo 2 tenemos aquí una función f de t que es igual a t al cubo, logaritmo natural de 3 menos t e incluso la raíz cuadrada de t. Y se nos pide determinar las funciones componentes de la función y encuentre su dominio. Entonces nos piden dos conceptos. El primero, identificar quiénes son las funciones componentes de la función vectorial y la segunda, encontrar el dominio. Bien, recuerden ustedes que mi vector está por tres componentes. Esas componentes se les consideran ahora componentes funciones o funciones componentes. Entonces identificamos la primera función componente. Vamos a identificarla como t al cubo, que sería esta. La segunda función componente, que sería el logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y la función f de 3, que sería la tercera, que es esta. Entonces ya identificamos quiénes van a ser las funciones componentes. Ahora, necesitamos encontrar su dominio. Recuerden que su curso número 1 aprendieron a encontrar dominios, algo que vamos a hacer nuevamente en esta sección. Bien. Ok. Ahora, vamos a calcular el dominio de la función número 1. Aquí ya nos dicen el dominio. Recuerden ustedes que en su curso número 1 de cálculo diferencial, en el tema 2 de funciones, ustedes pudieron identificar ahí que un polinomio, cualquier polinomio, bien, no importa su grado, eh, eh, recuerden que un polinomio está integrado por una función constante y una función de la variable, tal vez que en ese momento trabajábamos x, o en este caso estamos trabajando con t. Recuerden ustedes que el dominio de una función constante es todos los reales. El dominio de una función, llámese x, x cuadrada, x al cubo, pues también le corresponde todos los reales. Por eso la función número 1, que está expresada como t al cubo, podemos definir que su dominio sería todos los reales. En el caso del logaritmo natural de 3 menos t, ustedes podrán recordar, en este caso, que si el logaritmo solamente estaba expresado como logaritmo natural, por ejemplo, de x, ustedes recordarán su curso número 1, en el tema número 2, que prácticamente su dominio era de 0 hasta infinito. Pero aquí, como tenemos ya una función compuesta o una composición de funciones, aquí ustedes pueden observar en la función componente número 2, pues nos dicen, bueno, que el dominio entonces de la función 2 va de menos infinito hasta 3. Y en el caso del dominio de la función número 3, ustedes recordarán esta raíz cuadrada, que era una de las funciones especiales del tema número 2 de su curso número 1 de cálculo diferencial, que nos decía que la raíz cuadrada de un número, por ejemplo x, y en este caso tenemos t, va de 0 hasta infinito. Ahora aquí nosotros debemos de trabajar estos tres dominios, que ya encontramos el dominio de la función 1, el dominio de la función 2 y el dominio de la función 3. Debemos de buscar ese dominio en donde las tres funciones, pues yo prácticamente pudiera decir que existan o que les corresponda un valor
x para las tres funciones. Entonces, podemos decir que el intervalo va de 0 hasta 3, que se obtiene con la intersección de los dominios de las funciones componentes. Recuerden ustedes que en este caso, al calcular las intersecciones, estamos buscando aquellos conjuntos de puntos que pertenezcan tanto al dominio de la función 1, dominio de la función 2 y del dominio de la función número 3. Bien, entonces deben de pertenecer a ese dominio. Bien, entonces podemos continuar con la siguiente sección que tenemos aquí. Se nos comenta en este ejemplo dibujar el rango de la función f cuando tenemos esta función vectorial. Vean nuevamente ustedes, tenemos la función vectorial, vean de cuántas funciones componentes es, son 3, entonces podemos decir que esa función es de R en R3. Y además nos están dando su dominio, el dominio va de menos 3 hasta 3. Y se nos pide dibujar el rango. Ok, para dibujar el rango, recuerden ustedes el rango le corresponde a las funciones componentes, es decir, al conjunto B, en este caso de nuestros vectores. Bien, aquí si ustedes observan tenemos la figura número 1 que nos expresa esa función f de t. La función f de t en el espacio euclidiano tridimensional está dada por t, 2t cuadrada. Entonces al hacer la graficación pues nos da estas perspectivas, tanto de manera aquí lateral y aquí de manera frontal. Bien, vamos a observar aquí nuevamente el procedimiento que están siguiendo para determinar qué es una parábola. Bien, si ustedes observan, f de t debe de ser igual a lo siguiente. Tener t, nuestro vector 1, 1, 0, más t cuadrada. Aquí podemos tener 0, 0, 2. De esa manera nosotros, si realizamos las multiplicaciones correspondientes, podremos obtener este resultado, que sería nuestra función vectorial. Si ustedes observan, la función f de t es la suma de un vector a lo largo de una recta y es igual a x. Si ustedes observan el plano xy y un vector perpendicular al plano xy. Bien, vamos a observar en la figura que tenemos aquí, en la figura número 1, tenemos aquí por medio de esas imágenes, tenemos el eje X, tenemos al eje Y, e incluso tenemos al eje Z. Por eso definimos que estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional. Y si ustedes observan, tenemos aquí una recta. Esta recta que podrán observar aquí en la parte inferior. Entonces, esta recta es la que se nos comenta en esta sección que marcamos nosotros como f de t. F de t, recuerden que esta es una ecuación de una recta que vimos en la unidad número 1, que es una recta. Obviamente tenemos aquí nuestro vector que está siendo afectado por la variable t y tenemos otro vector que está siendo afectada por la variable t cuadrada. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos confirmar que sí encontramos nosotros un plano XY y en ese plano XY tenemos una recta que Y es igual a X. Y nos dicen que hay un vector perpendicular al plano XY. El rango de esta función debe encontrarse en el plano de ecuación Y es igual a X. Entonces, recuerden que el rango pues debe de estar contenida en esta ecuación de esta recta Y es igual a X. También podemos ver esto del siguiente modo. Se nos comenta aquí que para cada punto que le corresponda al rango de la función, por ejemplo, x es igual a t, y es igual a t, e incluso z es igual a 2t, tenemos ahí que encontramos las ecuaciones paramétricas, tenemos en x, y y z. Y se nos dice que el plano que tiene la ecuación y
es igual a x, es el conjunto de todos los puntos. Vean aquí el punto, esos puntos tienen tres coordenadas que le pertenecen pues al espacio euclidiano tridimensional, tales que pues y debe de ser igual a x. El rango de la función f debe encontrarse en tal plano. Bien, si ustedes observan, tenemos el plano aquí XY, que sería todo este, que ustedes pueden observar aquí en la parte inferior, y tenemos aquí la recta. En esta recta debe de estar aquellos puntos, aquellos conjuntos de puntos que le correspondan pues al dominio de esta función vectorial. Y aquí se nos dice, en este caso, en el intervalo de menos 3 a 3, le corresponde pues esta vista frontal de nuestra figura que tenemos aquí, o gráfico. Si ustedes lo ven de manera frontal, tenemos aquí de manera vertical al eje Z, y también veremos aquí la recta U que estamos definiendo en esa parte. Recuerden que le corresponde estos dos puntos. Bien, entonces nos dicen, si nosotros decimos que U es igual a la secante, bueno, U es igual a X por secante de pi cuartos, eso debe de ser igual a la raíz cuadrada de 2 por X. Entonces, U es una distancia dirigida a lo largo de la recta y es igual a X en el plano XY. Entonces, el rango de la función f es una parte de la parábola z es igual a u cuadrada, que se encuentra en el plano que contiene al eje z, y la recta y es igual a x. Ustedes pueden observar aquí pues la figura número 1. Bien, también observen ustedes que descubrimos que el rango de esa función vectorial le corresponde a una parábola, porque si ustedes observan tenemos aquí x, y y z. X, si ustedes observan, x es igual a t, y también observamos que y es igual a t. Por eso decimos que x es igual a ¿quién? A y, porque tiene la misma función. Pero z, si ustedes observan, z es igual a 2t cuadrada. Entonces aquí nosotros nos da a confirmar que t cuadrada, al estar en el eje vertical o en el eje z, pues es una parábola. Eso también ustedes lo pudieron interpretar desde el inicio, y es lo que tenemos en la gráfica de la figura número 1. Recuerden que x y y son iguales, por eso decimos que x es igual a y, que sería una recta que está en la parte inferior, obviamente en el plano XY, y tenemos que z nos está dando una figura, en ese caso sería una parábola, que sería 2 veces t cuadrada. Y recuerden que va del intervalo de menos 3 a 3. Bien, vamos ahora a platicar acerca del límite de una función vectorial. Ustedes sabrán o recordarán en su curso número 1 que teníamos ahí algunos conceptos para encontrar el límite de una función vectorial de una variable real. Ustedes conocieron la definición del límite informal e incluso la de la formal. Bien, entonces aquí vamos a ir a la definición número 2, en donde se nos dice que un vector b es el límite de una función f en A, y se denota de esta manera. Entonces ya para todos ya se nos es familiar trabajar con este límite. El límite de la función f de t, en este caso hablamos de una función vectorial, ya no de una función de una variable real, sino ya de una función que tiene 3 componentes, 4 hasta n componentes de nuestro vector de salida. Y tenemos aquí que se está aproximando la variable t a un punto de acumulación A. Si para cada epsilon mayor que 0, pues existe un delta mayor que 0, tal que t pues pertenezca al dominio de la función f. Y también tenemos aquí la siguiente regla para el delta. Entonces, el epsilon debe de corresponder a esta siguiente característica. Recuerden ustedes que lo que hacemos en los límites, y en especial de la manera formal, es aproximarnos a ese punto de acumulación
por un conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos nos está ayudando a restringir esos valores de epsilon y de delta. Imagínense ustedes, ahorita que estamos en el espacio euclidiano tridimensional, imagínense en su escritorio, ahí en su mesa, en donde se encuentren en ese momento, imagínense que tienen su lapicero, lo colocan paralelamente a su mesa o a su escritorio, y en ese lapicero, si ustedes se quisieran aproximar a la punta de ese lapicero, o incluso a la mitad, vamos a suponer a la mitad de ese lapicero, tal vez porque a la mitad del lapicero se encuentra una letra que les agrada, algo que les llamó la atención. Lo que vamos a hacer nosotros en ese momento es aproximarnos por delta y epsilon. Es decir, me voy a aproximar de tal manera por unas circunferencias de radio epsilon y de radio delta, para que yo pueda observar cuál es el resultado que estoy encontrando cuando me aproximo al punto A. Entonces, mientras más me aproxime, esa aproximación me va a ayudar más gracias a epsilon y delta. Entonces, los números o ese conjunto de puntos que yo trabaje, pues deben de cumplir estas reglas, que sean para delta, que va de 0 menor o igual que la distancia. Recuerden que este valor absoluto es una distancia de t menos a menor que delta. Incluso también debemos de estar dentro de esta distancia de la función f de t menos b, que debe de ser menor a epsilon. Entonces, recuerden que esos números siempre son pequeños, porque lo que intentamos es aproximarnos a ese punto por medio de estas notaciones o esta regla o definición número 2. Bien, siempre que se trate en este caso de calcular un límite de una función en un punto de acumulación llamado A, se está suponiendo que A es un punto, nuevamente repito, aquí de acumulación del dominio de la función f. Eso nos da a entender a nosotros que dentro de ese dominio de esa función, por ejemplo en el caso de su lapicero, que ustedes yo espero que lo tengan en práctica en este momento, que lo están colocando paralelamente a su mesa o a su escritorio. Ahora traten de elevarlo, elévenlo unos cuantos centímetros. Ustedes podrán notar que su lapicero tiene un dominio. El dominio empieza desde la punta de su lapicero hasta la cabeza o donde termina su lapicero. Entonces esos dos puntos a nosotros nos dan a entender que sería el dominio de ese lapicero. El dominio de ese lapicero pues podría ser los centímetros que tiene de largo. Y ustedes observarán que en una geometría ese lapicero se puede representar como una recta. Si ustedes bajan ese lapicero y suponiendo que en su mesa o en su escritorio colocaran el eje X y Y, o es decir, encontraríamos un plano XY, ustedes pudieran localizarlo o moverlo en ese plano XY. Entonces, de acuerdo a esa dirección, nosotros tendríamos el dominio. Entonces, vamos a suponer que, repito nuevamente, el dominio de su función, vamos a suponer que su lapicero, pues va desde la punta hasta la parte de la cabeza o del otro extremo que tiene su lapicero. Pero recuerden ustedes que tal vez en ese lapicero había algo que encontraron muy interesante, tal vez porque tenía tal vez una letra de otro color, tenía tal vez un símbolo que les agradó, o incluso tuviera un detalle es el lapicero, y vamos a suponer que ese sea nuestro punto de acumulación. Entonces lo que estamos intentando hacer es aproximarnos qué ocurre en ese punto. Lo mismo ocurre con las funciones. Tal vez en las funciones, en un cierto punto, que para nosotros nuestro lapicero fue de un color distinto a lo que tenía escrito, repito, una marca en especial, las funciones también tienen ese tipo de arreglos. También nos interesa trabajar o buscar qué hay dentro de ese punto de acumulación o qué está ocurriendo. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la definición número 3, en donde se nos comenta que una vecindad de C, obviamente C es un radio. Bueno, vamos a ver, tenemos de C, ok, tenemos una vecindad C, aquí es muy distinto, podemos colocar la coma, de radio R, que es el interior de la esfera N, dimensional de radio R,
y de centro en C. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la regla de correspondencia. Vamos a poner aquí una F alargada, en donde ustedes tienen aquí entre paréntesis C, recuerden que C es el centro de esa vecindad, punto coma R. R es el radio. También se puede expresar como X tal que la distancia de X menos C sea menor al radio. Si nosotros omitimos el punto C de la vecindad, entonces tenemos una vecindad reducida de C, lo cual se denota por F', es una F alargada, de C punto coma R. Y se nos dicen aquí que es obvio que una vecindad de R es un intervalo abierto. Es decir, que si nosotros pudiéramos expresarla como un intervalo abierto a esta vecindad, tendríamos C, recuerden que C es el centro de esa vecindad y R sería el radio. Y tendríamos esto que va de C menos R hasta C más R. En términos de vecindades, la definición del límite de cuando t se aproxima en a de la función f de t debe de ser igual a b. Y se dará también la definición número 4. Bien, recuerden ustedes que lo que hacemos en este momento es trabajar vecindades. Cuando nosotros nos referimos a vecindades en matemáticas, nos vamos más con el análisis de que una vecindad es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos. En especial, nosotros podemos expresarlo como de radio R. Vamos a poner aquí que tenemos una vecindad. Recuerden su dominio. Yo puedo dibujar aquí un dominio, así. Bueno, no me quedó muy centrado. Yo puedo escribir aquí un dominio. Bueno, otra vez no quedó muy centrado. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta vecindad. Tenemos una vecindad de centro C y de radio R. Entonces, esta es una esfera. Si hablamos, si es que trabajamos en la tercera dimensión, sería una esfera. Si nosotros trabajamos en un plano, sería un sector, o bueno, sería una figura circular. Ahora, recuerden ustedes que si le quitan, o si lo omiten el centro, vamos a suponer que lo omiten, como nos decían aquí, si omitimos el punto C, decimos que esta vecindad es ahora reducida. ¿Por qué? Porque en esa vecindad ya no contenemos al punto C. Al contrario, se volvió más pequeña la vecindad, porque ya no estamos considerando ese centro C. Bien, vamos a trabajar con la definición número 4, en donde se nos comenta que un vector B es el límite de la función f en A. Recuerden que A es nuestro punto de acumulación, el que más nos interesa. Si para cada vecindad, por ejemplo, f, esta f alargada, que tiene el centro en B y de radio epsilon de B, existe una vecindad reducida, vamos a llamar f', de centro en A y de radio delta. De A tal que la transforma de esta manera, que la vecindad reducida con centro en A y de radio delta tengan ahí una intersección con el dominio de la función f, en donde nosotros podemos verificar que en la vecindad con centro en B y de radio E. Entonces, esa sería la definición número 4 cuando estamos trabajando ya del concepto de una vecindad reducida. Aquí, en pocas palabras, nosotros sabemos que vamos a trabajar esta vecindad. Recuerden que la vecindad para nosotros es un radio, pero tal vez se nos sea de gran utilidad trabajar una vecindad reducida. Y esta vecindad reducida, pues deba de tener esta característica. Eso hace que si nuestra vecindad más grande es la que tiene el centro en B y de radio epsilon, pues yo con esa vecindad reducida que estoy trabajando al calcular su intersección con el dominio de F, también debe de estar contenida pues en esta vecindad con centro en B y de radio epsilon. Bien. Ok. Bien, ¿algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar en este momento acerca de estos temas? Bueno, ahorita pues estamos recordando
es un recordatorio porque esos conceptos ya los tienen, ya los trabajaron una vez. Ok,